Qué bueno que estemos reunidos en esta mañana de Shabbat para poder estudiar juntos a la bendita, el bendito Dabar del Eterno. Bienvenidos a todos los hermanos, se me fue la orquesta. Bienvenidos a todos los que nos están siguiendo en esta mañana. Tanto los que estamos acá reunidos en esta quejila local, como los que nos están viendo por la vía del internet. A todos un cordial saludo, un abrazo de Shalom. Espero que todos estemos bien en nuestros distintos lugares de reunión, en los hogares donde usted se encuentre. No digo en sus trabajos, porque probablemente hoy no están trabajando. Pero sí, a todos los que nos están siguiendo, pues a todos y a cada uno un fraternal saludo desde Guatemala, en Centroamérica. Esta mañana vamos a estudiar un tema. Yo había dicho que la semana pasada íbamos a seguir la segunda parte del tema que estábamos viendo. Sin embargo, me hace falta complementar algunas partes ahí y decidí mejor esperarme tal vez para la semana siguiente, y hoy vamos a tocar un tema un poquito distinto, pero bastante distinto, pero también bien importante de poder comprender. Siempre todos los temas al final van saliendo como a solicitud de las personas que escriben al correo electrónico por medio de las redes, y alguien me pedía en especial que hablara sobre esto que les voy a platicar en esta mañana. Una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, tanto católico como evangélico, es la doctrina de la apostasía. Ambos grupos utilizan la siguiente cita para respaldar esta enseñanza de la apostasía. Yo voy a utilizar una versión griega en principio para poder introducir la plática. Para eso vamos a ver segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. En el contexto, Shaul le está hablando de la congregación de Tesalónica y les está diciendo que nadie los engañe, ni por carta, ni por palabra, en el sentido de que Mashiach ya habrá de retornar. Y les dice que nadie sea engañado, porque deben de haber como quien dice prerequisitos para el retorno de él. Y entonces les dice esto en el verso 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no retornará Mashiach sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bien, esta es la cita tradicionalmente que hemos utilizado para poder hablar sobre la apostasía. Y pues como vemos, está Shaul poniendo un requisito, y es que durante el tiempo de la apostasía va a ser revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a ver que ahí está hablando del anti-Mashiach, aunque nuestra plática de hoy no va a ir muy dirigida hacia él, sino más que todo a entender realmente qué es apostasía, pero vista desde el punto de vista hebreo y no necesariamente griego. Pongo esta cita porque es la tradicionalmente utilizada. En el contexto está hablando, como le digo, del tiempo del aparecimiento del anti-Mashiach y los eventos que tendrán que suceder. Entonces partamos primero de entender qué significa la palabra apostasía en griego, y luego la vamos a ver en Tanaj. Pero ya en griego nos da bastante luz, va a ver usted, nos da bastante luz para poder entender después en Tanaj ¿qué es la apostasía? Bueno, en griego la apostasía, pues se dice igual, apostasía, ¿verdad?
en griego. Es una palabra griega. Pero lo interesante es que esa palabra lo que significa, y le voy a leer 3 raíces. Recuérdense que siempre, por lo menos yo insisto bastante en que nosotros debemos de estudiar escudriñando las raíces, porque en ella es que encontramos la verdad de las cosas. Apostasía en términos generales significa deserción de la verdad. Dice, deserción de la verdad. Esa es la primera cosa interesante en el griego. Y esto viene de una raíz que es apostación, apostá, porque tiene tilde en la apostación, que significa divorcio o carta de divorcio. Mire usted qué interesante. La primera es deserción de la verdad, que viene de la raíz divorcio o carta de divorcio. Literalmente lo dice así en la raíz. Y esto viene de otra raíz griega que es afistemi. Afistemi. Y afistemi significa desertar, remover. Bueno, entonces vamos a extraer de estas 3 raíces 3 expresiones que son importantes. La número 1, deserción de la verdad. La segunda, divorcio o carta de divorcio. Por cierto, también el tercer significado en esa segunda es separar. Y ahí les habla de divorcio, ¿verdad? Alguien que se separa. Pero literalmente es divorcio, carta de divorcio y separar. Y la tercera es remover o desertar. Cuando yo leí esto, cuando yo estudié esto hace un par de días, pues no dejó de conmover mi corazón mucho, porque al leer sobre los significados de apostasía en griego y sus raíces en griego, yo sé que usted también, los que nos puedan estar viendo y ya tienen un poco más de conocimiento de esto, porque estamos acá, ya las raíces en griego me hicieron recordar a la casa de Israel, a Efraín. Las mismas raíces inmediatamente hacen que uno vuele en su pensamiento hacia la casa de Israel. Carta de divorcio, remover, desertar. Y aparte, la primera que es bien importante, deserción de la verdad, desertar de la verdad. Y usted sabe que cuando ya lo pasamos a la parte histórica, la casa de Israel, o sea, Efraín, o sea, la gentilidad, vivió estas 3 expresiones, literalmente. Se apartó, desertó de la Torá, y Torá es la verdad, por eso dice desertar de la verdad. Entonces la casa de Israel se apartó, desertó de Torá, Torá es la verdad, y a la casa de Israel le dieron carta de divorcio. Y por último, esta casa de Israel, Efraín, fue removida, remover, una de las expresiones, fue removida de los planes del Eterno, y dispuesto estaba él, el Eterno, a no acordarse más de la casa de Israel. Es decir, la iba a olvidar. Esa era la decisión que tenía el Eterno, de olvidarse para siempre de la casa de Israel, porque había desertado de la verdad. Y hay una cita para que lo veamos, está en Oseas 1:6, dice: ella concibió otra vez y dio a luz una hija, y yo, Jehová, o sea, el Eterno, le dijo: ponle por nombre Lo Ruhama, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás.
Miren la postura que tenía el Eterno. Era muy drástica. Dice, ya no me compadeceré de la casa de Israel y no los perdonaré jamás. ¿Y por qué? Porque Efraín se olvidó. Porque Efraín, hermano, mire, perdone, pues vamos a poner nuestra atención aquí, sí, después de esa... Sí. No lo digo porque hace recordar a alguien que mire, pues el Eterno tenía decidido olvidarse para siempre de Efraín. Tenía decidido no perdonarlos jamás. ¿Pero por qué? Porque Efraín se había olvidado y había desechado la Torá. Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Porque rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré como Cohen, como sacerdote para mí. A Efraín lo está sacando de la posibilidad de que sea sacerdote. Por eso es que Efraín hoy, las religiones hoy no son sacerdotales, como religiones, como Efraín propiamente, no son sacerdotales. Aquí lo dice, yo también te rechazaré como Cohen, como sacerdote para mí, porque olvidaste la Torá de tu Elohim. Yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces mire usted que desde el punto de vista, y esto es literal, mire, me olvidaré de tus hijos. Entonces los hijos de los hijos de los hijos, porque esto es generacional, está, y ahí nos incluíamos nosotros hasta que retornemos y hagamos teshuvá y retornemos al conocimiento de Torá. Pero mientras tanto, nosotros y nuestros hijos, y si vamos para atrás, los hijos de los hijos de los hijos y de los hijos, a la tercera y cuarta generación, el Eterno no se va a acordar más de los hijos que vienen de la línea de Efraín. ¿Por qué? Porque olvidaron Torah, la desecharon. Dice, yo también te rechazaré como Cohen para mí, porque olvidaste la Torah de tu Elohim. Y vaya, que eso sí es muy cierto, ¿verdad? Las religiones occidentales se olvidaron de Torah y la mal llaman ley, y por eso es que no la quieren. A Efraín también le dieron carta de divorcio. Y es como para ir desmenuzando un poquito las tres cosas que significan. Recuérdese que eso significa apostasía. Mire usted entonces qué es apostatar realmente. No es lo que nosotros tenemos tradicionalmente pensado. Pero va a ver usted cuando lleguemos al final. Jeremías 3:8 dice, hablándole el Eterno a la casa de Israel, y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Dice que aquí la palabra, y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, ahí la palabra infiel, no me quiero adelantar, ya usted se lo voy a decir, pero ahí infiel en hebreo es apostasía, solo que se lo voy a decir ya como se dice en la cultura hebrea, pero ahí infiel es traducido apostasía. Es como que dijera, a causa de todos los adulterios de la apóstata Israel, le di carta de divorcio. Y le leo otra cita más que está en Isaías 51. Así dice ya, ¿dónde está el documento de divorcio de tu madre que yo le di a ella cuando me divorcié? Está preguntando el Eterno, ¿dónde está la carta de divorcio que yo le di a tu madre cuando me divorcié?
¿A cuál de mis acreedores te vendí? Tú fuiste vendida por causa de tus pecados, por causa de tus iniquidades, tu madre fue divorciada. Y aquí la palabra carta de divorcio, que él está preguntando dónde está, es la palabra, la expresión es Sefer Keritut. Sefer Keritut, carta de divorcio. Que por cierto, adelantémoslo de una vez, el Sefer Keritut fue el que fue clavado en el madero, según lo enseña Shaul. En Colosenses capítulo 2, dice, aquí hablando Shaul en el Brit Hadashah, dice, él canceló el documento de deuda en contra nuestra. ¿Cuál era el documento que no nos permitía acercarnos? El Sefer Keritut, la carta de divorcio. Dice, por causa de las regulaciones estaba como testimonio en contra nuestra. Pero él lo removió clavándolo en la estaca de ejecución. Pero entendamos que ahí no clavó la Torá, como lo enseñan los cristianos. Ahí lo que se clavó fue el Sefer Keritut, la carta de divorcio. El documento que a la gentilidad, digámoslo de esta manera, el documento, era una carta, ¿verdad? El documento que a la gentilidad no le permitía, y mire que lo hablo en tiempo pasado, no le permitía acercarse a conocer del Eterno, era el Sefer Keritut, o carta de repudio. Dicho documento fue clavado al madero en la muerte de Yeshua, para que en su resurrección el Israel regado en las naciones de toda la tierra, ya vistos en ese momento como gentiles, pudiesen volver voluntariamente al ketubá o compromiso matrimonial que sus ancestros, la casa de Jacob, las 12 tribus, hicieron a los pies del monte Sinaí, cuando Moshe, luego de recibir la Torá, descendió y les leyó la Torá a todo el pueblo, y todo el pueblo, dice Shemot, que a una sola voz dijo, haremos y obedeceremos todo lo que Yahweh nos ha ordenado. En esa expresión en hebreo está la palabra ketubá, y ketubá es el contrato matrimonial. Entonces, ¿cuál es el contrato matrimonial que une a Judá y a Israel con el Eterno? Es Torah. Torah es el contrato matrimonial. Y recuerde usted que en la cultura hebrea, porque esto no es ni siquiera judía, es cultura hebrea, ya los judíos después la tomaron, pero esto es, desde acá viene la cultura, desde tiempos de Moshe. El ketubá era el papel, el documento que el esposo le entregaba a la esposa, en donde estaban todas las regulaciones que según Torah él se comprometía a cumplir con ella. Y en ese momento ellos se desposaban y la sociedad los veía como esposos, aunque faltaba consumar el matrimonio en la boda y en el hecho matrimonial. Pero ya con el ketubá ya estaban desposados, es decir, ya estaban casados. Entonces cuando el pueblo dijo, haremos y obedeceremos, y ahí está el ketubá, entonces entendámoslo muy claro. El ketubá para nosotros, el contrato matrimonial para todos nosotros, para todo Efraín que está en las naciones y que nos está viendo, el contrato matrimonial se llama Torah. Entonces, con la muerte y con la resurrección de Yeshua, la gentilidad, es decir, Efraín, quedó libre del repudio, quedó libre del Sefer Keritut, pero eso no la hace automáticamente desposada otra vez del Cordero, sino que obligadamente tiene que retomar el ketubá. En otras palabras, tiene que retornar a Torah y volver a decir en su corazón, haré y obedeceré todo lo que el Eterno me ha ordenado. En otras palabras, retomar el ketubá a través de la obediencia de los mismos de Torah. ¿Está claro? Ese es el orden. Así es como ahora ya no nos vemos como gentiles.
acuérdense que todo esto es espiritual, pero es que cuando uno a veces dice espiritual, a veces la gente pensará que es como, bueno, como simbólico, como una nebulosa, que es así, que es que no es. No, hermano, es que dice la misma Torá que primero es lo espiritual y después es lo material, y que todo lo que se ve vino de lo que no se ve. Entonces hay un mundo espiritual que nosotros no vemos, pero que existe, y que nosotros no somos nada más que el producto primero de lo espiritual. Entonces el contrato matrimonial está, ahí está, y nosotros tenemos que retomarlo a través de la obediencia a los mismos de Torah, para dejar de ser gentiles y volver a ser Israel del pacto renovado, en este caso. Bueno, entonces el concepto de apostatar, como tradicionalmente se ha visto por el cristianismo, en el sentido que son ellos, los cristianos, que abandonen la fe cristiana, los que apostatarán. Bajo esto que le estoy diciendo, empieza a desvanecerse ese concepto. Primero porque evidentemente Shaul, al escribirle a los de Tesalónica, no tenía en mente al cristianismo. Primero porque no existía en ese momento el cristianismo, sino más bien, y según las raíces de la palabra, tenía en mente a Efraín. Cuando Shaul habló sobre esta cita de Tesalonicenses, si usted mira las tres raíces que le mostré, realmente lo que Shaul tenía en mente era a Efraín y no al cristianismo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Siempre hemos dicho, y es una verdad total, que todo lo que fue dicho en el Brit Hadashah tiene contexto y tiene base en Tanaj. Por lo que veremos una cita ahorita que se constituye en contexto para entender a qué pueblo el Eterno le hablaba cuando le hablaba de apostatar. Acompáñenme a ver Oseas capítulo 14, verso 1 para adelante. Oseas 14, 1. Dice: regresa, Israel, a Yahweh tu Elohim, porque tu iniquidad te ha hecho tropezar. Toma palabras contigo y regresa al Eterno. Háblale a Él para que no recibas la paga de tus transgresiones y acepta lo que es bueno. Pagaremos en vez de toros las ofrendas de nuestros labios. Asiria nunca nos salvará, o sea, Ashur nunca nos salvará. No montaremos en caballos, nunca más llamaremos nuestros dioses lo que hemos hecho con nuestras propias manos. O sea, lo que hemos hecho con nuestras manos ya no los llamaremos dioses, porque solo es en ti que el huérfano puede encontrar misericordia. Yo sanaré su apostasía, está hablando el Eterno. Yo sanaré su apostasía, los amaré libremente, porque mi ira se ha quitado de él. Así dice esa versión, sí. Su apostasía. Sí, pero ahorita voy a decir ya en hebreo cómo es la cosa. Pero aquí, por lo menos esta versión, todavía le ponen yo sanaré su apostasía. En este pasaje, el Kadosh Baruj Hu, hermano, está llamando a Israel, o sea, a Efraín, que se vuelva, en otras palabras, que haga teshuvá a Yahweh Elohim. Ahí la primera palabrita que encontramos, regresa, es shuvá. Shuvá, o sea, es teshuvá, de ahí viene teshuvá. Está llamando a Efraín a que haga teshuvá. ¿Por qué? Porque hasta este momento de la historia, Efraín andaba y anda errante y extraviado
por todas las naciones de la tierra. El Eterno le dice que haga teshuvá de su abón, teshuvá de su pecado, de su iniquidad, la cual los ha hecho tropezar, tambalear y enfermar. Esa palabra ahí en hebreo es kashal, porque has enfermado, te has tambaleado, has tropezado. Está hablando de Efraín y le está diciendo que haga teshuvá de su abón, de su pecado. Le recomienda a Efraín que con sus propias palabras le haga saber al Eterno que no se volverán a él con sacrificios animales, sino que con ofrendas, o sea, con frutos que vienen de sus labios. En otras palabras, con alabanzas. Entonces Efraín llegará a un momento, hermano, en que reconocerá que deben dejar toda idolatría, dejarán de confiar en hombres y entenderán que solo en el Eterno pueden encontrar rajem, misericordia. Todo este proceso que Efraín, o sea, la gentilidad, ha vivido a lo largo de los años y de los siglos, el Eterno le llama Meshuvá. En hebreo, lo que se traduce como apostasía, en hebreo es Meshuvá. Y Meshuvá, literalmente traducido en hebreo, es apostasía. Así. Literalmente, apostasía. Meshuvá. También significa rebeldía, rebelión, rebelde. Pero la primera palabra que significa Meshuvá es apostasía. Y la palabra Meshuvá denota, cuando se estudia su raíz, es Meshuvá. Entonces, cuando uno estudia su raíz, literalmente en hebreo, Meshuvá, o lo que se traduce apostasía, significa abandonar el teshuvá. Eso es lo que es apostasía. Abandonar el teshuvá. El regreso. Meshuvá. Abandonar el regreso. Abandonar el regreso. Abandonar, apartarse de toda vida de arrepentimiento. El que está en Meshuvá es aquel que está apartado de toda vida de arrepentimiento. Es decir, en lugar de humillarse, se envanece. En lugar de pedir perdón y misericordia, se vuelve inmisericordia. En lugar de ser humilde, se vuelve orgulloso. En lugar de ser pacífico, se vuelve violento, física o verbalmente. Todo eso significa Meshuvá. No es que alguien se vaya. No es que, como los cristianos dicen, se fue de la iglesia, apostató. No, uno puede estar en una congregación, pero si uno está abandonando el teshuvá, está en Meshuvá. Y así es el estado de Efraín. Desde siempre, Efraín ha estado en Meshuvá, porque ha estado apartado del teshuvá. Es pareciera juego de palabras, pero sí me entienden, ¿verdad? Está apartado del teshuvá, está apartado de una vida de arrepentimiento. Entonces el Eterno dice, mi ira se ha quitado de él. O sea, está hablando de Efraín. Por supuesto que está hablando proféticamente, porque la ira se iba a quitar en el madero, con la muerte y con la resurrección de Yeshua. Ahí se iba a quitar la ira del Eterno contra Efraín, para que todo aquel que se encuentre extraviado, perdido como oveja en las naciones del Olam, pueda volverse en genuino teshuvá al Eterno mediante su emuná en Yeshua y su obediencia a Torah, retomando el ketubá que acabamos de decir. Ese es el proceso de reversión del meshuvá, el teshuvá y el retomar el ketubá. Así es el hebreo. Sí, todo es así como amarradito. Y curiosamente, por cierto, el hebreo todo es poético. Sí. El hebreo tiene esa característica, ¿verdad? Que es poético. Todo es con rima.
Y a todo esos conjuntos se le llaman hebraísmos. Cuando alguien lee hebreo y no tiene ese tipo de rima, duda mucho que eso pueda ser hebreo, porque el hebreo tiene rima para todo. Es poético, es un idioma poético. Ahora, pero no solo Efraín, hermano, no solo Efraín, o sea, la gentilidad, debe de hacer Meshuvá, o más bien dicho, están en Meshuvá. Me aclaro, no debe de hacer, no, están en Meshuvá, no solo Efraín, también Judá está en Meshuvá. Le voy a leer la cita, Jeremías 8:1. Jeremías 8:1. En aquel tiempo, declara el Eterno, sacarán de sus tumbas los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas y los huesos de los habitantes de Jerusalén. Y los esparcirán al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y sirvieron. Hablando de Judá, a quienes amaron y sirvieron, y a quienes siguieron, a quienes buscaron y adoraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerá la muerte en lugar de la vida todo el remanente que quede de este linaje malvado, los que queden en todos los lugares a donde los he arrojado, declara Yahweh de los ejércitos. Así dice el Eterno: los que caen no se levantan, el que se desvía no se arrepiente. ¿Por qué entonces este pueblo, Jerusalén, se ha desviado en continuo Meshuvá? Se aferran al engaño y rehúsan volver. Mire, aquí ya es trato con Judá, y uno lo mira cuando uno ya entiende un poquito en la actualidad. Fíjese que está diciendo, se aferran al engaño y rehúsan volver. Y les acaba de decir, se han desviado en continua Meshuvá. Entonces, hermano, también Judá se encuentra en Meshuvá y no quieren volver. Es decir, no quieren volver genuinamente al Eterno. Y sigue diciendo el verso 6 ahí mismo: yo escuché atentamente, pero ellos no hablaron con ninguna rectitud. Nadie se arrepiente de su perversidad diciendo, ¿qué he hecho? Cada uno corre en su propia dirección como caballo que se lanza a la batalla. Las cigüeñas en el cielo conocen sus temporadas, las palomas, las golondrinas y las grullas sus tiempos migratorios. Pero mi pueblo, está hablando de Judá, pero mi pueblo no conoce las ordenanzas del Eterno. Fíjense, no las conoce. ¿Cómo pueden decir, somos sabios? La Torá de Yahweh está con nosotros, cuando de hecho la pluma mentirosa de los escribas la ha convertido en falsedades. Los sabios están siendo avergonzados, alarmados y entrampados. Ellos han rechazado la palabra de Yahweh. Por tanto, ¿qué sabiduría tienen? Hermano, cuando lo traspolamos esto a la vida del judaísmo y usted mira, para ellos todos son sus sabios. Antes que cualquier escritor de la palabra, del Gabar, de la escritura, ellos le dan tanta y más importancia a sus sabios. Pero miren cómo los trata a sus sabios aquí el Eterno. Y es muy cierto, dice, ¿cómo pueden decir somos sabios? Jajamín, sabios. ¿Y cómo pueden decir la Torá está con nosotros? Cuando de hecho la pluma mentirosa de los escribas, y ahí es ya la distorsión de la Torá, que la volvieron mentira. La pluma mentirosa de los escribas la ha convertido ¿a quién? A la Torá,
en falsedades. Los sabios están siendo avergonzados, alarmados y entrampados. Ellos han rechazado la palabra del Eterno. Por tanto, ¿qué sabiduría tienen? Entonces, si usted ya más o menos ha visto y conoce un poquito del mundo judío, usted puede entender fácilmente esta palabra profética. Sigue teniendo vigencia hasta el día de hoy. Entonces, tanto Efraín como Judá están en Meshuvá. Por supuesto, en el decreto del madero ya cualquiera puede ser libre de la Meshuvá, pero tiene que ser un genuino Teshuvá, ¿verdad? Cuando uno hace lo que quiere y no lo que el Eterno quiere, porque mire que aquí dice, le digo esto porque dice el verso 6, nadie se arrepiente de su perversidad diciendo ¿qué he hecho? Cada uno corre en su propia dirección. Yo pensaba en ese pedacito, cada uno corre en su propia dirección, y pensaba que cuando uno hace lo que quiere y no lo que el Eterno quiere, es como correr uno en su propia dirección. Pero esa es una de las actitudes del Meshuvá. Cuando uno no conoce las directrices del Eterno para su vida y utiliza su propia sabiduría, su propia jajamín, está en Meshuvá. Entonces al final todo el mundo estamos en Meshuvá. Cuando uno conoce las directrices de la Escritura para la vida de uno, pero uno utiliza su propia sabiduría y dice, por este camino me voy a ir, estás en Meshuvá, estás en apostasía. Cuando uno distorsiona la Torá y diciendo que la conoce y así la enseña distorsionadamente, también está en Meshuvá. Entonces, qué peligroso es enseñar la Torá, porque uno tiene que estar en la certeza de que está hablando la verdad de Torá. Y el Eterno ahí se pregunta, ¿qué sabiduría pueden tener aquellos que creyendo conocer mi Torá hablan falsedades? Entiéndase, hermano, por falsedades, doctrinas de hombres, porque eso es lo que se enseña, doctrinas de hombres. El rabinismo judaico, pero también el cristianismo, están llenos de doctrinas de hombres. Unos respaldándose más a la Torá oral que a la escrita, y los otros rechazando la Torá, mal llamando la ley, y por consiguiente digna de ser rechazada, porque eso es legalismo. Y entonces se van tras la doctrina de los hombres, los decretos apostólicos, y etcétera, etcétera. Esas ya son doctrinas de hombres. Entonces, tanto ambos mundos andan en Meshuvá. Y mire usted que la gente creerá que no, ¿verdad? Porque se congrega y va. Porque para un religioso no estar en apostasía es estar siempre en la iglesia. Estás en la iglesia, no estás apostatando. Pero mira que no tiene nada que ver eso. Entonces, para nuestra sorpresa, hermano, ya voy bajándole a esto porque no es muy largo, y a la vez tristeza, por lo menos pues yo pensaba que sorpresa y tristeza, tanto Judá como Efraín se han encontrado a lo largo de los siglos viviendo en Meshuvá y no lo saben. Apartados de un genuino Teshuvá, envanecidos y orgullosos por lo que creen conocer llamándole la verdad, e inmisericordias con aquellos que no piensan como ellos. Y eso es en ambos grupos. Y usted puede ver que en las redes sociales es muy frecuente encontrar personas que literalmente agreden verbalmente a otros simplemente porque no creen como ellos. Eso lo hemos vivido los que andamos en ese mundo de escribir ahí. Llegando algunos incluso a llamar, y digo esto porque yo se lo leí a alguien, por eso lo digo, llamando a algunos bestias inmundas
a otros que no piensan igual que ellos. Yo eso se lo leí a uno que anda en el judaísmo y que le dijo bestia inmunda a uno que anda en el cristianismo. Imagínense. Dígame cómo se llama eso. Eso es una violencia verbal que vimos que es parte de una actitud del Meshuvah. Eso es un envanecimiento, es un orgullo terrible, es un menosprecio hacia el prójimo. Dígame si eso no es Meshuvah. En el cristianismo tradicionalmente, hermanos, se ha pensado que el apóstata es aquel que se aparta de Jesús y de la doctrina de la iglesia. Ese es un apóstata. En el judaísmo, apóstata es aquel que se aparta del judaísmo y más si el tal se vuelve hacia Yeshua y lo acepta como Mashiach. Ese es un apóstata. Es una confusión total. Sí. Pero en el concepto hebreo, el que entra a esa dimensión del Meshuvah es aquel que se aparta de Torah y del Teshuvah que la misma Torah lo debe de llevar constantemente. Porque si caminamos en Torah, la genuina y única Torah, la Torah necesariamente nos tiene que generar Teshuvah. Claro. Si no nos la genera, entonces no está pasando nada. Exactamente. Así como también aquel que habiendo creído en Yeshua como Mashiach y luego después lo niega como tal, también está en Meshuvah. Le voy a dar otra cita para tener un panorama un poquito más general de lo que es Meshuvah. Quise estornudar y suspirar y no me salió nada. Hechos 21:21. Dice el escritor, está dando Shaul por ahí. Ahora, lo que a ellos les han dicho acerca de ti, le están hablando a Shaul, es que tú estás enseñando a todos los judíos que viven entre los goim, entre los gentiles, que apostaten de Moshe. Aquí estoy leyendo una versión griega, por eso es que dice apostaten, pero ya sabemos que es Meshuvah. Están diciendo que Shaul quería que los gentiles se apartaran de las enseñanzas de Moshe. ¿Y cuáles son las enseñanzas de Moshe? La Torah. Diciéndoles que no se sometan a la Brit Milá a sus hijos y a no seguir las tradiciones nuestras. Entonces aquí, por cierto, hay que aclarar en este punto que Shaul nunca enseñó que la Brit Milá o la circuncisión había que ser abolida. Ellos están tratando de decir eso, ¿verdad? Que él estaba diciendo que ya no. Lo que sí Shaul enseñaba era que no constituía un requisito de salvación y que debía de hacerse a su tiempo, para pertenencia al pacto abrahámico y a las promesas dadas a Abraham y a su simiente. Eso sí que sí es una verdad. Para que uno pertenezca al pacto de Abraham y reciba las promesas que a Abraham y a su simiente se le dejaron, debe de tener la señal del pacto, que es el Brit Milá. Pero el Brit Milá no tiene nada que ver con salvación, y por eso es que no lo enseñaba Shaul al principio de la vida de un nuevo creyente. En cambio, los fariseos que creían en Yeshua querían que se circuncidaran ya, porque si no, no eran salvos. Eso está en uno de los Hechos 10. Pero aquí vemos que Shaul no es que estuviera en contra del Brit Milá, sino que debía hacerse en el tiempo necesario. ¿Verdad? Por eso es que no es nada más de creer y el Brit Milá. Y por cierto, de lo que hablábamos un poquito antes de empezar el tema, tantos
tanto será el desconocimiento que nosotros tenemos del mundo espiritual, de veras que lo desconocemos totalmente. Pero yo conozco un caso de una persona aquí en Guatemala que recién había creído en Yeshua y alguien como que le insistió que se hiciera el Brit Milá y se lo hizo, y a los días estaba endemoniado. Y mire usted que tiene que ver con los genitales. Si se acuerda que estábamos hablando de genitales y de cosas relacionadas antes de empezar. Y a este hombre hubo que saber qué pasó con él, pero todo el mundo estaba viendo cómo le quitaba los shedim que habían ahí, porque se enloqueó al nomás hacerse el Brit Milá. Pero es que tenía días de haber creído en Yeshua. Por eso es que Shaul les dice: a los gentiles no les pidamos nada más que 4 cosas: que se guarden de la comida ofrecida a los ídolos, que no coman ahogado ni estrangulado, que no forniquen y que no coman sangre. Porque ellos tienen a Moshe para que cada Shabbat lo escuchen en la sinagoga. ¿Qué estaba diciendo Shaul ahí? O más bien dicho, Jacob, que fue el que dijo esto. Exacto. Hay que empezar a oír Torah, aprender Torah, y llevará tiempo, meses, años, lo que sea, y llegará el tiempo cuando la tal persona sepa que es el momento de su Brit Milá. Pero lo que sí es cierto es que debe de hacerlo antes de partir, porque dice Ezequiel que aún los extranjeros que no tengan Brit Milá no podrán acercarse al templo en el Atir Labor, la era milenial, a adorar al Eterno. Fíjese que aún los extranjeros de las naciones van a tener que Brit Milá en aquel tiempo. No digamos los que son creyentes de Yeshua, cuanto más. Pero será su tiempo, ¿no? Aunque yo por aquí miro que algunos ya deben de tener el tiempo. Así es. No es verdad. No, pero por suerte, no, la palabra no es suerte. Por fortuna. Los hermanos que nos siguen por internet, pues ya me han dicho que ya más o menos me han conocido y que a veces me dan la onda Aprendete latín. y bromeamos. Así lo aprendo, un libro y le entramos. Entonces, mire, hermano, convengamos en decir que a lo largo de la historia de Judá y de Efraín, ambos han caído en Meshua. Y cuando Shaul le habla a los de Tesalónica, tengamos claro que no le está hablando a cristianos, sino más bien a israelitas, sean de Judá o de Efraín, que vivían en ese tiempo y que esperaban el retorno de Mashiach. Ya no le está hablando a gentiles de Tesalónica, como tampoco le habló a gentiles de Corintios. Por eso es que a los Corintios les dice: vosotros cuando erais gentiles. Bueno, lo mismo le podría decir a estos: vosotros tesalónicos cuando erais gentiles. ¿Vean? Nunca Shaul le habló a gentiles. Aunque era el sholer para los gentiles, entendamos que era para sacar de dentro de la gentilidad a los tales y llevarlos a la dimensión del Israel de Yahweh. Es el trabajo de Shaul. Y digo esto porque la palabra que encontramos en Tesalonicenses que leímos era aplicable para las naciones de ese entorno, para los tiempos del retorno de Mashiach, pero también proféticamente para las naciones de un futuro, tal vez muy distante, de los tiempos de Shaul. Y volvamos a leer la cita para retomar con la que empezamos. Segunda Tesalonicenses 2:3. No dejen que nadie los engañe en ninguna manera, porque el día no vendrá sin que antes venga la Meshuvá, o sea, la apostasía, y el hombre que se separa de sí mismo de la Torá sea revelado.
el destinado a perdición. Así dice esta versión. Él se opondrá a todo lo que la gente llama Dios o hacen objeto de adoración. Él se exaltará a sí mismo y se pondrá sobre todos ellos, tanto que se sentará en el templo de Yahweh y proclamará que él mismo es Elohim. Pues expliquemos un momentito esto antes de bajarle el tono. Entonces, mire, el evento máximo o el clímax máximo de irreverencia, de falta de arrepentimiento ante sus actos inicuos, de orgullo, de violencia de los hombres, habrá de ocurrir en los días que vienen y que son días previos al retorno de Mashiach. Pareciera la palabra de Shaul centralizarse en Jerusalén, pues porque está hablando de que se va a sentar en el templo, y quiero aclarar eso, porque pareciera que se está centrando la plática de Shaul con los de Tesalónica en Jerusalén, porque todo el mundo en ese momento sabía que el templo estaba en Jerusalén, y dice, se sentará en el templo de Yahweh y se hará pasar como Elohim. Entonces pareciera que Shaul está centralizando su plática en Jerusalén, como le digo, porque ahora, y como decía proféticamente, ahora aún nuestra mente, cuando leemos esa cita sin el trasfondo necesario, nuestra mente se va a esperar la reconstrucción o la construcción del tercer templo. Porque entonces decimos, bueno, cuando se construya el tercer templo en Jerusalén, entonces el hombre de pecado, el hijo de perdición, se va a hacer pasar como Elohim y se va a sentar en el templo. Entonces necesariamente tiene que haber un templo. Ese es el concepto, ¿verdad? Acá debemos de ver que en el tiempo de Shaul ya se había promulgado que los creyentes en Yeshua como Mashiach eran templos del Ruach HaKodesh. El mismo Shaul lo escribió en 1 Corintios 6:19. Dice, ¿o no saben que su cuerpo es un templo para el Ruach HaKodesh que vive dentro de ustedes, el cual recibieron de Yahweh? El hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Mire esa palabrita que es motivo de otra plática que por ahí estoy pensando en escribir. Porque tan fácil es decirlo y tan desapercibido pasamos, pero tan claro está que no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Pero qué significa eso? Para eso tendríamos que ir a escudriñar la profundidad de la Escritura. Es un mensaje bien profundo, hermano. No es nada más de verlo así. Y le prometo que ya lo estoy escribiendo de que por ahí vamos a entender qué es eso. Pero mire, la palabra griega para definir aquí templo es naos. Esto ya lo hemos estudiado aquí, pero algunos que están en internet no lo han oído nunca. Y es algo que hay que recordar. La palabra griega para definir templo, aquí dice, su cuerpo es un naos para el Ruach HaKodesh. Es un templo, hay naos. La misma palabra naos utilizada por Shaul cuando habla de que el hombre de pecado se sentará en el templo, en esa de Tesalonicenses, también usa la palabra naos. Entonces, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se va a sentar en el naos, en el templo espiritual. En cambio, cuando se habla del templo físico, el de Herodes, el que estaba levantado hasta el año 70 cuando lo botaron, cuando se habla del templo físico o literal que existía todavía en el tiempo de Shaul, mire una cita en Hechos 21:26, solo para hacerle la diferencia. Hechos 21:26 dice, al día siguiente Shaul llevó los hombres, se purificó junto con ellos. Esta es una cita fundamental para entender que Shaul nunca abandonó el judaísmo. Dice, se purificó. Si él se hubiera vuelto cristiano, ¿ya qué le importa hacer todos los rituales según el judaísmo? Pero eran rituales de Torah, eran de Torah.
Al día siguiente Shaul llevó a los hombres, se purificó junto con ellos y entraron en el templo para dar constancia del cumplimiento del período de purificación y la ofrenda que tendría que ser hecha por cada uno de ellos. Bueno, pues aquí entonces Shaul incluso se rapó, dice en otras cita aquí con textual, que no la leo. Pongo solo esta porque dice, y entraron en el templo. Vuelve a mencionar templo, pero aquí no dice, y entraron en el naos, sino dice, y entraron en el hierón. Entonces hay que hacer diferencia entre que templo físico es hierón en griego y templo espiritual, que es los cuerpos de los creyentes, es naos. Entonces naos será el templo espiritual y hierón el templo literal. Esto es el equivalente, si nos vamos a Taná, del Ogel, que era la tienda o el tabernáculo de David, y el Mishkan, que era el templo físico o el tabernáculo físico, ¿verdad? Entonces siempre ha existido un templo literal que en la antigüedad en Taná era el Mishkan, y después el templo de Herodes, ese era el Mishkan, y el Ogel era el tabernáculo o la tienda de David. Y también eso lo vemos atrás en la época de la vida de nuestro pueblo en el desierto. Estaba el Mishkan, que era el tabernáculo, y estaba el Ogel, que era la tienda de Moshe, que sacaba fuera del campamento. Entonces siempre habían dos. Entonces hoy también hay, ahora solo hay uno, porque hoy no hay templo literal, hoy no hay Jerón, hoy no hay Mishkan, hoy no hay Beit HaMishkan, no lo hay. Pero sí hay Naos, templo espiritual. Entonces, mire hermano, llama mucho la atención y es motivo de mucha curiosidad para mí que el antimachía, la bestia, va a profanar, según lo vemos literal con citas griegas, va a profanar no un templo literal, no un hierón, sino un naos. Entonces que todo el mundo está diciendo, todo el mundo está esperando que se construya el tercer templo en Israel para que lo profane la bestia. Pero según lo que estamos leyendo acá, él no entra en un templo literal, sino profana un naos, un templo espiritual. Quiere decir que la bestia lo que va a intentar es engañar al naos, que es el templo espiritual, que son los creyentes en Yeshua, obedientes en Torah. Y los va a hacer caer en Meshuvá. El contexto es el Meshuvá. La idea es engañarlos para hacerlos caer en Meshuvá. Que le crean al error, porque nunca le quisieron creer a la verdad, y la verdad es Torah. Por eso es que aquel que hoy tiene conflicto, anda ya en este mundo, pero tiene conflicto en creerle a Torah, fácilmente va a ser engañado, como Naos que es, porque tiene Ruach HaKodesh, va a ser engañado. Y el propósito último de la bestia es llevarlo al Meshuvá, porque el Meshuvá lo aparta del Teshuvá, y sin Teshuvá no hay Geudá. Sin Teshuvá no hay redención como pueblo. Entonces usted que cuando retorne Mashiach, primero va a retornar en un Yom Teruah, y después va a haber un Yom Kippur, y después va a haber un Sukkot, y entonces viene en Teruah, después hace Geudá para toda la nación, y después se celebra Sukkot. Pero entonces el propósito de la bestia es que el pueblo del Eterno caiga en Meshuvá, se aparte del Teshuvá y no reciba Geudá. Le leo la cita, segunda Tesalonicenses 2:9, que es lo de arribita del 2:3. Cuando venga este hombre que evita la Torá,
dice esta versión, Hasatán le dará el poder para hacer toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Él le permitirá engañar con toda clase de medios malvados a aquellos que están camino a la destrucción, porque no quisieron recibir el ahabá a la emet que los hubiera salvado, el amor a la verdad que los hubiera salvado. Por esto Yahweh les hace errar el blanco para que crean la mentira. El resultado será que todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la perversidad, serán condenados. Bien, entonces todavía estamos en peligro, ¿verdad? Y la clave es no hacer teshuvá constantemente. Entonces la meshuvá, para ir concluyendo ya, la meshuvá los llevará a la condenación, es decir, a la destrucción. Hoy es muy doloroso, hermano, ver como mucha gente que creía en Torah, la dada por Moshe en el Sinaí, a Moshe en el Sinaí, esa gente que tenía su emuná puesta en Yeshua HaMashiach, hoy se está yendo tras doctrinas extrañas, doctrinas de Shedim, tradiciones de hombres, y consecuencia de eso terminan negando a Yeshua como Mashiach. Y hay un montón que yo ya puedo mencionarle, pero no lo voy a hacer, que yo he detectado que hoy ya están negando a Yeshua como Mashiach. Y uno se los encuentra fácil en las redes, que es hoy donde se encuentra todo lo que uno quiera saber cómo está el mundo. En ellos se cumple esta palabra que le voy a leer, Ibrín 6:4, para adelante. Porque cuando aquellos que ya han sido iluminados han probado el don celestial, han sido hechos partícipes del Ruach HaKodesh y han probado la bondad del Dabar de Yahweh y los poderes del Olam Haba, y entonces han caído extraviados, es imposible renovarlos para que se vuelvan de su abón, de su pecado, siempre y cuando por ellos mismos siguen ejecutando en la estaca al Hijo de Yahweh de nuevo y siguen exponiéndole a desprecios públicos. Porque la tierra que satura de agua con las lluvias, después hace crecer una cosecha útil a sus dueños, recibe una bendición del Eterno. Pero si sigue produciendo espinas y cardos, falla la prueba y está cerca de ser maldecida y al final termina por ser quemada. Entonces ese es el fin último de aquellos que, habiendo conocido la verdad, se apartan de ella. En otras palabras, esa es la actitud del Meshuvah. Y vean que el escritor de este Sefer, hermano, lo hace a los Ibrim, a los hebreos, no lo hace a los cristianos. Es que eso es algo que tal vez cuando uno estaba en ese mundo no reparaba, ¿verdad? Decía, abramos la carta de los hebreos, y uno leía, y uno decía, esto es mío, esto es mío, esto es mío, todo era de uno. Pero resulta que no le está escribiendo a los cristianos, le está escribiendo a los Ibrim, los hebreos. ¿Y los Ibrim quiénes son? Son los Yehudim y son los Efraimitas. Siempre y cuando sean creyentes en Yeshua y obedientes de Torah. Esos son los Ibrim del día de hoy, los hebreos del día de hoy. Termino con esta porción hablada por el Shorah Shaul, hermano. Aquí sí ya termino. Esta porción es importante como para cerrar. 1 Corintios 9:24. Dice Shaul: ¿no saben que en una carrera todos los atletas compiten, pero solo uno se lleva el premio? Por lo tanto, corran para ganar. No es nada más de correr, ¿verdad? Hay que ganar. Ahora, todo atleta que está en entrenamiento se somete a una estricta disciplina y lo hace solo para ganar una corona de laurel que pronto se marchitará. Pero nosotros lo hacemos para ganar una corona que durará eternamente. Por lo tanto, dice Shaul, yo no corro sin una meta.
sino directamente hacia el punto final. No golpeo al aire como un adversario imaginario, sino que trato que todos los golpes den en el blanco. Sí, que es interesante cómo traduce esta versión. Trato que todos los golpes den en el blanco. Trato a mi cuerpo con dureza y lo someto a esclavitud, para que así, después de haber proclamado las buenas noticias a otros, no termine siendo yo descalificado. En otras palabras, está hablando que descalificado es caer en Meshuvá. Entonces, pero mire qué interesante, a mí me llamaron un par de cositas aquí la atención. Él dice, yo no corro como que si no tuviera una meta. Y a veces nosotros, hermanos, y yo me incluyo, yo no sé si usted se quiere incluir, pero uno a veces cae en el conformismo de la tradición de todos los días. Y hace lo mismo. Me meto yo, pues voy a hablar yo. Todos los días, como que no tuviera uno una meta, como que uno no tuviera un objetivo, como que no hay un lugar hacia dónde va, como que se volvió costumbre la vida de sus oraciones de la mañana, de sus oraciones del mediodía, de la tarde, sus shaharit, sus arbitos, etc. Si es que los hacemos, ¿verdad? Si no los hacemos, aún peor todavía. Aún peor. Pero se vuelve costumbre. No hay un propósito, no hay una meta, no hay una dirección. Y entonces de eso está hablando Shaul, porque dice al final dice, por lo tanto, dice, yo no corro sin una meta. No golpeo al aire de la nada, pues, sino que sé por qué estoy golpeando. Y dice, y trato que todos los golpes den en el blanco. Esa palabrita me gustó. Le voy a decir ahorita. Entonces, mire, hermano, vivamos nuestra vida en Mashiach como teniendo un objetivo, una meta. No vivamos por vivir. Y si en griego, pecar, uno de los significados de pecado es errar en el blanco, aquí Shaul nos dice que él quiere vivir como alguien que todos los golpes que tira los da en el blanco. ¿Qué está diciendo con eso? Que no peca. Está hablando de Kedushá, está hablando de que él está viviendo una vida de santidad. Dice, yo trato de que todos los golpes den en el blanco. Y si pecado en griego es errar en el blanco, entonces al revés. El propósito de Shaul es no caer en pecado. ¿Y cómo se traduce eso? Es una vida de Kedushá. Eso es vivir apartado del pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de Torah. Eso lo dice Yohanan en segunda en Yohanan Bet, que es segunda de Juan. Dice, el pecado es la transgresión de la ley, ponen los griegos. El pecado es la transgresión de Torah. Entonces, si alguien le pregunta, bueno, ¿y qué es pecado? Es transgredir Torah. Todo aquello que no sea transgresión de Torah, uno lo puede hacer. Y no es pecado, aunque a los demás no les guste. Pero si está en Torah, y si es una de los mitzvot negativos, y uno lo hace, transgrede Torah, y eso es pecado. Pero también si es un mitzvot positivo, y uno también lo deja de hacer, también transgrede Torah. Bueno, y entonces al final, no vaya a ser que después de muchos años, que tal vez nos hemos cuidado de guardarnos para Él, de someternos a su voluntad, ya en la última etapa de nuestro correo, de nuestra vida terrena, tengamos que ser descalificados, como dice Shaul, porque nos apartamos de su voluntad, porque se nos olvidó vivir continuamente en Teshuvá, y por lo tanto estamos cayendo en Meshuvá,
y porque adoptamos la forma de vida de un habitante de las naciones, de un gentil, que es vivir constantemente en Meshuvá. Yo concluyo con todo lo que pude tratar de estudiar acá, que las naciones en general viven, y no quisiera decir vivimos porque quisiéramos escapar de eso, viven en Meshuvá, por todo lo que ya les expliqué. Aunque estén congregándose, aunque estén asistiendo, aunque estén sirviendo, si no están cumpliendo con los preceptos que le dije al principio, estamos en Meshuvá. Que se nos quede estas tres cositas que son la clave, aunque están en griego, pero que se nos queden estas tres cositas: deserción de la verdad, estar divorciados o con carta de divorcio, y estar en deserción, removidos, apartados. Esas tres cosas son las que tienen todas las naciones, y eso es lo que los hace ser apóstatas, lo que los hace estar en Meshuvá. Que nosotros, quiera el Eterno, quiera el Kadosh Baruj Hu, que nos logre apartar de eso, pero esa es decisión voluntaria. Amén. Bueno, hasta ahí nomás. ¿Hay algún comentario? ¿Está claro? Como estamos en aprendizaje de los mitzvot, y que uno no cumple toda la Torah a cabalidad, pues entonces Sí. para eso está el holocausto, para que uno pues, sepa que está errando en el blanco, pero si uno hace teshuvah pues, diariamente, Es que esa es la clave. La redención. Esa es la clave, ¿verdad? Por eso, qué bueno que lo decís, esa es la clave. O sea, estamos en las naciones y por lo tanto estamos inmersos en una vida de Teshuvah. Pero lo que nos hace no estar en Teshuvah continuo es el holocausto, es el Teshuvah, que es el arrepentimiento. Porque ¿qué es realmente las ofrendas diarias que hacemos? ¿Qué son? es pedir perdón. Pero en conjunto son una vida de arrepentimiento. O sea, el Teshuvah diario que hacemos al hacer las ofrendas de alabanza y de todo lo que hemos hablado, nos hace escapar del Meshuvah. Aunque al ratito volvamos a caer, pero el Teshuvah nos saca. Y si estuviéramos continuamente en Teshuvah, entonces nos aparta del Meshuvah. Quiere decir entonces que el Meshuvah es un estilo de vida de las naciones, y el Teshuvah es un estilo de vida del creyente, o sea, de Am Israel. Am Israel tiene que vivir en Teshuvah continuo, y las naciones viven en Meshuvah continuo. Y la manera de escapar es lo que vos decís, ¿verdad? El holocausto continuo. Y eso ya son las oraciones de la mañana, del mediodía, de la noche, ¿verdad? Y así es como uno puede estar seguro que está en Kedushá, o buscando la Kedushá, porque hay otras características de la Kedushá que no hablamos hoy. Bueno, Shalom Alejem, entonces, hermano, bendiciones del Eterno para todos los que nos han podido seguir en esta mañana y los que van a vernos después en el diferido video que subimos a la página. Les recuerdo, la página es www.torahaguaquefluye.com, y si no, pues nos puede buscar también en YouTube. En este caso puede buscar todos los videos que se suben de estas enseñanzas en YouTube bajo el nombre César Garavito Fernández. Ahí usted encuentra todos los videos que se han enseñado, y si no, pero los encuentra los mismos en la página que le acabo de mencionar. Le pedimos al Eterno que los bendiga en estas horas que están para terminar el Shabbat, que tengan un inicio de una buena semana, que sea de mucha bendición, brajot para sus vidas, que Él bendiga la obra de sus manos, y que todo lo que hagamos
sea para el agrado del Eterno. Shalom desde Guatemala y hasta pronto.